Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Querey. Muchas gracias, Presidenta. Con todo el respeto que merecen los colegas, nosotros defendemos la propuesta del rechazo de esta ley y lo hemos llevado esta propuesta a las comisiones respectivas. En primer lugar, creo que es importante decirlo. A la ingenuidad o al hecho de que por engaño la gente esté ahí en la plaza defendiendo unos derechos que lo comprenden, yo lo denomino conciencia. Conciencia generado de un trabajo que hemos visitado uno a uno a cada una de las centrales sindicales, a cada uno de los gremios empresariales, a directivos de muchas de las cajas, y a través de eso se ha configurado la posición que hoy estamos defendiendo. Entonces, con orgullo quiero decir de que la gente está conscientemente defendiendo sus derechos en la plaza. En segundo lugar, quiero apuntar a algo que a mí en particular como médico me importa y mucho, que es la rigurosidad científica de los puntos de vista que uno pueda defenderlos. Y los hemos hecho con técnicos de diferentes niveles, con economistas, con especialistas en finanzas, con mandos medios y directivos del Ministerio de Hacienda, del Banco Central del Paraguay, con técnicos diferentes, con empresarios y con sindicalistas y asesores del sindicalismo. Creo que en ese sentido la construcción del rechazo tiene sus fundamentos muy firmes. No solo con conversaciones, con investigaciones a fondo. Yo no sé si la gente maneja aquí todos los portales de investigación que se tiene a través de la CONACYT y que ha sido un instrumento valioso para construir esta posición. Una característica que nosotros tenemos los médicos, y especialmente en área de cuidados intensivos, es tratar de entender cuál es la causa central de una enfermedad o de un problema para tratar de solucionar. Porque el desvío o el error de eso significará la pérdida de esa vida, de ese paciente. En este caso, en esta ley, hay unas líneas que no debemos pasar. Hay unas líneas que no debemos pasar y que no ha sido respondido en muchas consultas que hemos hecho a diferentes técnicos y a diferentes colegas. Y que es el reaseguro del retorno del uso de los 3.500 millones de dólares que esta ley puede habilitar a su utilización con diferentes instrumentos. No existe una garantía y la discusión de las garantías hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Porque una pregunta que ayer se lo hice a un ex miembro del Poder Ejecutivo del gobierno saliente, yo le he preguntado, de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo ves la posibilidad de que 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares fueran devueltos a las cajas? Imposible, imposible. Si uno hace las proyecciones de eso, no existe la posibilidad. Vamos a dejar al criterio y a la buena voluntad de un gobierno entrante, del gobierno de turno. Entonces, tenemos que encontrar los mecanismos técnicos que nos garanticen ese retorno cuando utilicemos ese recurso para el bien de la patria, para el desarrollo nacional. En segundo lugar, quiero decir lo siguiente. Se dijo que el control es la esencia de esta ley, el control y la fiscalización, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo, y la propuesta que hemos hecho en diferentes instancias ha sido que se lo haga llegar incluso al Poder Ejecutivo una prórroga de 60, 90, 120 días para discutir una ley de control y de fiscalización. Discutamos eso, pero no discutamos un caballo de Troya, donde queremos meter un control y una fiscalización, pero sin embargo existen muchos otros elementos para el debate, muchos otros elementos que están siendo introducidos en esta ley. Creo que ahí los compañeros sindicalistas no están tan equivocados como se quieren o engañados como se quiere insinuar por parte de algunos colegas. Cuando autorizamos a la superintendencia
a establecer las reformas financieras o estructurales si consideran de que va a ser sostenible, estamos hablando de parámetros. Entonces no es una mentira que de esta manera redactada la ley podría permitir a la Superintendencia de Jubilaciones tocar esos parámetros. Entonces creo que los compañeros, cuando hablan los sindicalistas y los compañeros trabajadores, la gente de las cajas, los jubilados, cuando hablan de la posibilidad de que ocurra eso, no es una media verdad, es una media mentira que está instalada subyacentemente en algunos artículos de esta ley. Se toca la estructura. Esta es la primera ley que introduce a las sociedades anónimas como administradoras de fondos de pensiones. No existe otra ley previa que legisle sobre esto. Y la finalidad de constituir las agencias financieras, las empresas de jubilación privadas, es un debate que tenemos que hacer si estamos dispuestos a reformar estructuralmente la sociedad dentro de una discusión que se denomina la reforma estructural del sistema de seguridad social del Paraguay. Creo que en ese sentido incluso hay perlas a tener en cuenta que no se han corregido, que han sido graves desde el vamos y de varias versiones después de reformas que podemos tener, entre ellas que podrían ser accionistas el presidente de la República, los ministros, el presidente del Banco Central, etcétera, etcétera. Es una absoluta inconsistencia y un conflicto de intereses claro con respecto al hecho de que el superintendente o las autoridades ahí presentes serán designadas justamente por el Poder Ejecutivo. Creo que podemos habilitar una nueva burocracia. Vamos a habilitar una nueva burocracia denominada superintendencia, que en otros países efectivamente puede ser un instrumento muy útil de control y de regulación de las inversiones. Sin embargo, creo que primero tienen que responder las instituciones correspondientes. IPS y Caja Fiscal significan el 96% de todo el sistema jubilatorio paraguayo. 3.5% significan las otras cajas. La Caja Fiscal es una dirección general del Ministerio de Hacienda, donde han estado los mecanismos de control del Ministerio de Hacienda en estos 5 años, o en los 10 o en los 20 años anteriores. Cuando hablamos del Instituto de Previsión Social, estamos hablando de un casi 100% de directorio designado por el Poder Ejecutivo. Prácticamente todas las cajas tienen un síndico designado por la Contraloría General de la República. Entonces, perfecto, creemos una nueva burocracia, creemos un nuevo costo al Estado paraguayo. Pero quiero la respuesta en todo caso, ¿dónde fracasamos en los sistemas de control previo que tuvimos para dar un remedio adecuado a esto? Los instrumentos de inversión planteados son todos financieros y yo preguntaba a los industriales el otro día, ¿cómo es posible que en un proyecto de ley en esto, cuando hablamos que desarrollo nacional se sustenta en el desarrollo de la industria, la creación de las fuentes de trabajo, cómo no es posible poner dentro de los instrumentos de inversión mínimos suficientes para garantizar el desarrollo del país? ¿Cómo es posible que solamente recurramos a instrumentos financieros? A instrumentos financieros que apuntan a la adquisición de instrumentos emitidos por el Tesoro o por el Banco Central del Paraguay. De triste experiencia. Hoy el Instituto de Previsión Social, creo que sería diferente su situación financiera incluso si el Estado hubiera pagado los 500 millones de dólares que le adeuda a hoy el Estado paraguayo por la obligación del 1.5% del salario que debe ser la contribución desde hace muchísimo tiempo. Entonces, discutir la disponibilidad de esos recursos implica que discutamos cómo vamos a blindar ese retorno, de qué manera vamos a garantizar ese retorno. Si no podemos establecer esas garantías, entonces creo que tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para encontrar los mecanismos. Finalmente, quiero en ese sentido decir,
no nos arrepentimos de esto, de esta, como se denominó recién, campaña que hemos hecho. Y la campaña consistió en algo que creo que cada parlamentario debe hacerlo permanentemente, y es estar en consulta y en reunión permanente con todos los usuarios y con todos los actores de cada problema que vayamos a tocar. Creo que hoy, por eso, tenemos a esa gente en la plaza, a esa gente en las redes. Podrán haber equivocaciones en planteamientos que se puedan hacer, podrán haber incomprensiones entre los compañeros, pero de que es absolutamente cierto de que pone en riesgo capital los fondos jubilatorios, es absolutamente cierto. Y pasando la línea de haber gastado 500, 1.000, 1.500 o 2.000 millones de dólares, ya no hay retorno. Podríamos reformar la ley, etcétera, etcétera, y los retornos del capital ya serían imposibles. Gracias, presidente. A usted, señor senador.